versículo 40. San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y de esta porción de la Escritura, hermanos, vamos a leer juntos. San Juan 6, 40. La palabra dice: y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de leer lo que tú dijiste verbalmente y que tu discípulo amado, Juan, escribió. Gracias también porque alcanzaste, salvaste al apóstol Pablo, lo hiciste tu obrero, tu misionero, tu siervo, y escribió lo que leímos primero en el capítulo 4, versículo 13 al final, de la primera carta que escribió a los creyentes de Tesalónica. Y nos menciona en la parte final: alentaos en esto. Y nosotros ahora, después de haber leído estas porciones de tu palabra, estamos preparados para escuchar lo que tú nos dirás a través del mensaje. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Leímos, hermanos, dos pasajes. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13, al final, donde dice que debemos alentarnos, porque los que durmieron en Cristo, cuando Él venga, van a resucitar. Nosotros no los vamos a preceder, es decir, nosotros no nos iremos antes. Ellos resucitarán primero y juntos vamos a recibir al Señor. En suma, es lo que está diciendo San Pablo en la primera lectura, y que esto sucederá cuando en la etapa final de la historia humana se toque la trompeta. Y entonces, todos para esperar al Señor. En estos dos pasajes, hermanos, y otros muchos, se ha basado la Iglesia en su desarrollo. Y hablando del tiempo y el espacio, Alemania, 1563, se escribió lo que conocemos como el Catecismo de Heidelberg, y que aquí lo tenemos nosotros. En el siglo XXI, lo que se escribió en la década de los 60 del siglo XVI. Y en el Catecismo de Heidelberg, ustedes saben, en términos generales, la característica de un catecismo es que se enseña la palabra con preguntas y respuestas. Y una de sus preguntas, particularmente el 57, su pregunta dice: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Porque nuestros abuelos de aquellos años, 1563, están enseñando lo que otros creyentes confesaron a fines del año 200 de la era cristiana, el año 300, que conocemos ahora como los 12 artículos de la fe, y más popularmente como el credo de los apóstoles. Y en una de sus partes, casi en la parte final,
dice: creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, etcétera, etcétera. Teniendo esto en mente, por eso pregunta: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Y lo responden de esa manera para la generación de 1563, y las generaciones posteriores lo respondieron de esta forma: que no solo mi alma después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino que también mi carne, es decir, nuestro cuerpo, será resucitada por la potencia de Cristo, será unida de nuevo a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Así lo respondieron. Y nosotros, la iglesia de aquel que nos reunimos aquí, un servidor que expone la palabra, y los ancianos de nuestra iglesia que también lo han hecho, nos estamos basando en la enseñanza de nuestros abuelos, que se fundamentaron en la palabra para difundirla, y nosotros lo estamos haciendo para nuestra generación. El consuelo de la resurrección corporal. Ese es nuestro tema, hermanos. Reiterando, para difundir lo que enseñaron nuestros abuelos en el siglo XVI, pero que se fundamentaron en la palabra de Dios, que fue escrito siglos antes. El consuelo de la resurrección. Las palabras, según su contenido y significado, estoy empezando la exposición, hermano, impactan de manera distinta a las personas. En el lenguaje coloquial y cotidiano, solemos decir que las palabras convencen, es decir, impactan. Aquellos que usan la palabra de manera oral o por escrito, los designan, hablando de los que se dedican al mismo, los designan como el cuarto poder. En las Escrituras encontramos alusiones sobre el particular en expresiones que categóricamente declaran que las palabras quitan la ira o hacen subir el furor. Las palabras impactan. Siendo consistentes con lo anterior, podemos afirmar que las palabras producen alegría o nos entristecen. Otras nos enojan y unas más producen temor, producen miedo. De esto último tomo la palabra morir. Tal vez en este momento a nadie le impacta la palabra morir. Este verbo cambiaría radicalmente su estado de ánimo si fuera el médico que, dirigiéndose a alguno de los presentes, le dijera: en 6 meses vas a morir. La muerte, por ejemplo, como palabra. La muerte, por ejemplo, no es un simple sustantivo abstracto, la palabra muerte. La muerte, por ejemplo, no es un simple sustantivo abstracto, como lo señalan los libros de gramática. La palabra de Dios inclusive le da carácter de personalidad al señalar el postrer enemigo, la muerte. Los muertos, estoy utilizando 3 palabras: morir, la muerte y ahora los muertos. Para continuar,
son más que simples adjetivos calificativos. Son cuerpos, los muertos, son cuerpos sobre los cuales se ha enseñoreado la muerte, porque la persona llegó a su tiempo de morir. Los muertos, la muerte, morir. Son palabras que en nuestro fuero interno quisiéramos que no existieran en nuestro vocabulario. Impactan, atemorizan. En suma, como dijera un escritor, la muerte es la estadística final. Uno de cada uno muere. En términos de la palabra de Dios, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahora bien, soy consciente que si se aborda el tema de la muerte sin la iluminación de las Escrituras, el corazón de todos caería en depresión. El pesimismo dominaría nuestra perspectiva. No seríamos diferentes a los incrédulos e impíos. Dios, sin embargo, por su gracia y misericordia, no queriendo que nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, la lectura que hicimos primero, hermanos, ha revelado con claridad en su santa palabra la gran verdad de que la muerte, de que los muertos o el hecho de morir no es el acabose de nuestra existencia, sino apenas el medio para ser y estar en un estado y condición mejores. Por esta razón y a partir de la enseñanza bíblica y uniéndonos a todos aquellos que nos han antecedido, confesamos también, creo en la resurrección de la carne. Y puesto que esta declaración no fue generada por ningún cristiano de aquellos siglos, sino producido por el Espíritu Santo, usando la palabra que inspiró, los seguidores del Señor en este siglo XXI encontramos significado y sentido aún en la experiencia última de nuestra vida, porque moriremos con la esperanza de la resurrección. Y los que no nos han antecedido, hermanos, murieron con la esperanza de la resurrección. Este hecho, pues, consuela a cada uno y a todos. Por ello, la exposición del mensaje del Señor versará sobre el tema el consuelo de la resurrección corporal. Paso entonces a su desarrollo, señalando en primer lugar que el consuelo de la resurrección corporal se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor Jesucristo. Mi cuerpo y mi alma, dijeron nuestros abuelos en su respuesta. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Para ver en segundo lugar que el consuelo de la resurrección corporal se fortalece en la esperanza de ser como el Señor. Lo dice también la respuesta 57 del Catecismo de Heidelberg. El consuelo de la resurrección corporal. 1. Se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor. Todos sabemos, hermanos, lo que dijo y escribió San Pablo. Romanos 14, 6 al 8. Romanos 14, 6 al 8,
dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, porque allá discutían de esos problemas antes del X día y empezaba la discusión. Por eso lo señala San Pablo. Y continúa: para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come. Porque discutían también de si comer o no comer X cosas. Porque da gracias a Dios el que come o el que no come. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros, se incluye San Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Y qué más? Y ninguno muere para sí. Conclusión: pues si vivimos, ¿qué pasa, hermanos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, eso es pertenencia. Por eso, el consuelo que da la resurrección corporal se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros en nosotros mismos. Ahora, hermanos, se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor, la resurrección de la carne. Se esboza, es decir, así como todavía un poquito nebuloso, pero ya está esbozado, ya hay cierta claridad en el Antiguo Testamento. Por eso hoy nuestro culto, hermanos, inició con la lectura de la palabra en Job capítulo 19, que retomo ahora los versículos 25 al 27. Job habla y en su hablar nos dice 25, hermanos, al 27: y después de deshecha esta mi piel, y después de deshecha esta mi piel, ¿qué va a pasar, hermanos? En mi carne he de ver a Dios. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y nosotros, hermanos, cuando nos muramos, nos sepulten, ¿se va a deshacer nuestra piel? Pues sí. En mi carne he de ver a Dios. ¿Cuándo? Cuando resucite. ¿Qué consuelo te trae, te produce la resurrección de la carne? Y ahí está hablando algo, hermanos. Después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré, añade, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aquí se derivan rápidamente, hermanos, dos cosas que en honor a la verdad debemos decir. Él estaba, Job, sarnoso, roñoso, que se tallaba con un tiesto, leemos en Job. Y de seguro que cuando dice, después de deshecha mi piel, he de ver a Dios, se refería en la fe que tenía de su recuperación. Y Dios le permitió la recuperación. Pero también el principio trasciende y es aplicable para todos aquellos que en la historia humana, en algún momento de su vida, hermanos, llegó
su tiempo de morir. Porque esta experiencia lo pasaron confiando en la resurrección. Después deshecha esta mi piel. Recuerdo, hermanos, cuando leí, si ustedes lo leyeron, lo recordarán, el progreso del peregrino. En la parte final de la novela dice: a la ciudad celestial por el río de la muerte. Y es muy descriptivo. A mí me gusta más la novela escrita que los dibujitos, porque es muy descriptivo. Juan Buña, el autor, uno de los que acompañaba a Cristiano, como que se quería pasar, o tenía la intención de pasarse en un barquito, pero la condición era pasar nadando. Es una forma de que el ser humano no quisiera morir. Si es posible que pase de mí esta copa, ¿no dijo Jesús? También nosotros diríamos: Señor, yo quisiera estar contigo, pero no morir. Es una experiencia terrible. Y en la introducción tratamos de captar ese espíritu, hermano. Pero el que muere en el Señor podrá decir con confianza: después de deshecha esta mi piel, dice la palabra, en mi carne he de ver a Dios. ¿De qué está hablando aquí? Pues de la resurrección de la carne, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, es decir, individualmente. En mi carne he de ver a Dios. Ahí está esbozado, hermanos. Visión de túnel, dice, también hacia el futuro. Nuestros hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento. La resurrección de la carne se perfila con más claridad del Nuevo Testamento. Jesús lo dijo de manera muy clara, hermanos. Por ejemplo, en San Mateo 22, versículos 29 al 32. 29 al 32. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo a los saduceos, hermanos, que no creían en la resurrección, y le plantearon allí un problema ficticio, pero que pudo ser real también. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ahí está hablando Jesús, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios, dice Jesús, no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Para nosotros, nuestros difuntos, disculpen la tautología, la redundancia, para nosotros, nuestros difuntos, para Dios no, porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. ¿Y de quién habla Jesús? Del mensaje que recibió Moisés en Éxodo capítulo 3, y que lo cantamos allá en el monte. ¿Qué había? ¿O qué pasaba? Una salsa al día, ¿verdad?
Y Dios se le aparece y entre otras cosas dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo retoma Jesús. Para aquellos que no creían en la resurrección, los saduceos, Señor, ¿y esta mujer que se casó con 7 hermanos de la misma familia, qué pasará en la resurrección? No porque creían en la resurrección, sino que lo decían de manera sarcástica. Erráis ignorando las Escrituras. Les contesta Jesús. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Y va concluyendo Jesús, conduciendo a sus interlocutores en la polémica, en el diálogo, y en la parte final concluye diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso, hermanos, estamos diciendo que hablando de la resurrección de la carne, está esbozada en el Antiguo Testamento, así como un poco nebulosito. Pero se perfila con claridad en el Nuevo Testamento y Cristo lo declara a posteriori. ¿Qué es esa palabra, hermanos? A posteriori, a priori. Esas son palabras de filosofía, pero que no espantan, hermanos. Cuando se habla de lo que algunos llaman la teoría del conocimiento, dicen que los no creyentes dicen que el conocimiento, el verdadero conocimiento, es a priori. ¿Qué quieren decir con eso? Que nacemos con conocimiento. Nacemos con conocimiento. Eso es a priori. Declarar que nacemos con conocimiento. ¿Respecto a qué? Respecto a mí como persona, hombre, mujer. Respecto al bien y el mal. O respecto a la resurrección. Y cuando se dice a posteriori, un conocimiento a posteriori, y Cristo lo declara a posteriori, ¿qué quiere decir con eso? Que primero hay algo que nos ilumina, y a partir de la iluminación de ese algo o de ese alguien, entonces ya puedo conocer. Eso es a posteriori. ¿Y nosotros qué tenemos como primero? La palabra. En sus facetas de estructura. Romanos 1:19. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles ¿desde cuándo o desde dónde? Desde la creación. Desde la creación, la palabra. Posteriormente, Hebreos 1, Cristo. Como la última faceta de la revelación, esa palabra integral es lo que nos ilumina, y entonces ya podemos hablar con conocimiento, no exhaustivo, es decir, no total, pero sí verdadero, conocimiento verdadero. Y eso es lo que se llama posteriori. Primero tienes que tener algo, y entonces ya declaras. Eso es conocimiento, eso es a posteriori. Y Jesús entonces, cuando habla Él, ¿por qué decimos que a posteriori? Él habla de la resurrección, pero ¿a dónde se remite? Al Antiguo Testamento. La resurrección, hermanos, de la carne será global. ¿Qué quiere decir eso? San Juan 5, 28 al 29. San Juan 5, capítulo 5, versículos 28 al 29. Miren, 28. No os maravilléis de esto. Estoy en el 28 de San Juan 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué pasará con ellos, hermanos? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ahí va lo de global, hermanos, la resurrección será global. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué pasará con ellos?
saldrán resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué? A resurrección de condenación. Entonces la resurrección corporal, la resurrección de la carne será de todos. Y los que van a salir para condenación, ellos la resurrección no les da consuelo, que es nuestro tema. A nosotros sí nos da consuelo. Y los que murieron en el Señor, los consuela también. La resurrección, hermanos, será corporal. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque muchos, inclusive siendo llamados del pueblo de Dios, no creían. Por ejemplo, los saduceos del tiempo de Jesús no creían en la resurrección. Había gente en el tiempo mismo de San Pablo que no creían, pero que estaban y conformaban la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 15? Si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso San Pablo? Porque en la iglesia de Corinto había algunos que hablaban de que la resurrección corporal no se va a dar. Y entonces San Pablo les envía su primera carta y los instruye a partir del capítulo 15 completo. Y por eso, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 20 y 23, dos versículos, algo tenemos sobre el tema de la resurrección corporal. Dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de los que durmieron. 23. Pero cada uno en su debido tiempo. Que la resurrección o la vivificación, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué con él? Las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Es lo que nos dice claramente la palabra. Los griegos, hermanos, recuerden ustedes que ellos no creían tampoco en la resurrección. Porque leemos, hermanos, en Hechos 17, esta cita no lo anoté, hermanos, en mi bosquejo, estoy confiando entonces nada más en mi memoria. Pablo puesto en pie, Hechos 17, 22, en medio del Areópago, donde se reunían los filósofos, los que querían dialogar, discutir. Varones atenienses, este es el decir de Pablo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Ahí empieza su participación. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. San Pablo era un conocedor de primera. Miren lo que dice a continuación. Como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho, conocía a los griegos, San Pablo, y cita a uno de sus poetas que dijo, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. Los griegos sí tenían esas cosas. Escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, la resurrección de Jesús. Pero los griegos no creían en la resurrección. Por eso en el 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No creían en la resurrección. Pero la resurrección, hermanos, es corporal, será corporal, como dice en 1 Corintios 15, 20 y 23, que ya leímos. Cristo las primicias, 3 días después de haber sido muerto. Y dice en Apocalipsis, hermanos, simplemente como botón de muestra, es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y repito, son Mínimos pasajes en relación a la abundancia de los mismos en las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, en este pasaje, del capítulo 20, versículo 13, el apóstol Juan está viendo como si estuviera sucediendo algo respecto al tema que estamos desarrollando, en la etapa final. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, los que murieron en el mar, aquí nos está señalando la palabra algo sobre los que murieron en el mar. La resurrección es corporal. Entonces, hermanos, el consuelo de la resurrección se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor. Se esboza en el Antiguo Testamento y se perfila con claridad en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, hermanos, estamos ya en la recta final de la exposición. El consuelo de la resurrección corporal se fortalece en la esperanza de ser como Él es, como Cristo es. En primera de Juan, la primera carta del apóstol San Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 2, Juan el apóstol escribe: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Se fortalece en la esperanza de ser como Él es. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estaremos libres de la corrupción del pecado en sus diversas manifestaciones, hermanos.
moral y espiritualmente diferentes. Sin la mente cochambrosa que nos señala Génesis 6:5, muy conocido por nosotros. Y vio Dios que el designio del corazón del hombre es de continuo, ¿qué? Siempre el mal. Esa es la mente cochambrosa. En la resurrección corporal estaremos libres de la corrupción del pecado en sus diversas manifestaciones. Ya no tendremos el perfil de Isaías 1:6. No hay en él, hablando del ser humano, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida ¿qué? Podrida llaga. En la resurrección, nada de eso. ¿Cuántas maldades piensa el ser humano diario? Incluyendo el creyente. Por eso Juan Calvino era muy tajante, muy descriptivo. Muchas veces los corderos no se diferencian de las bestias salvajes. Y se refería a los de su tiempo y a los de nuestro tiempo. ¿Quiénes son los corderos? Los creyentes. ¿Quiénes son las fieras salvajes? Los no creyentes. Y en el lenguaje de él, muchas veces no hay diferencia. Así bien que vosotros sois como suciedad y vuestras justicias como trapos, ¿qué? De inmundicia. En la resurrección ya nada de eso, hermanos. Y estaremos libres de los males presentes. La resurrección corporal. Si nos analizaran la sangre actualmente, de seguro no todos, pero todos tendríamos, o algunos, colesterol alto, por ejemplo. Si nos checaran el pulso, a lo mejor hipertensos o propensos a la hipertensión. ¿Quién de los que estamos aquí, particularmente los que ya somos adultos, tienen algún achaque de enfermedad? Claro que sí. Escoliosis en el caso mío, ciática o sospecho de nervio ciático, aquí dos aquí al frente. Por ejemplo, y de este lado, mi lado izquierdo, mano, ¿o está todo bien? No, como dice nuestro hermano Bernardo, la hermana Carla, siempre pidiendo por el hermano Bernardo. Le pregunta al hermano Bernardo, ¿cómo estás, hermano? Perfecto. Estaríamos libres de eso, de los males presentes, es decir, de los espinos y cardos que por causa del pecado aparecieron en Génesis 3. Entonces, hermanos, la doctrina, la enseñanza bíblica de la resurrección corporal, en este punto 2, estamos diciendo, se fortalece con la esperanza de ser como Él es. Porque Él así dice la palabra. Libres de los males presentes. Ya sin hipertensión, hermanos, Jesús dijo, seréis como los ángeles. Cuando le contestan los saduceos, erráis ignorando las Escrituras. Y sigue su diálogo, y en una parte, porque en el cielo seréis como los ángeles, glorificados, porque así lo dice, hermanos, Romanos 8:30, que lo vamos a decir de memoria. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Venid benditos a mi Padre, que empieza la glorificación. O como dice, hermanos, 1 Corintios
15, capítulo 15, versículo 42, dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en... Y esto es glorificación del creyente. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, o sea, si Cristo viniera ahorita, ¿qué pasaría con los que estuviéramos vivos, hermanos? Y nosotros seremos transformados. ¿Cuál escoliosis? Ni que nada. ¿Cuál azúcar en la sangre? Ni que nada. ¿Cuál talones de gallo? ¿Cómo se llaman cuando crece aquí los talones? Nada de eso. Por la gracia de Dios, dice la palabra, seremos como Él. Remarcando que seremos como Él, pero en el sentido de que nosotros seguiremos siendo criaturas y Cristo nuestro Dios. Nosotros nunca seremos Dios, pero dice la palabra, seremos como Él. En la conclusión, hermanos, en la conclusión, quiero decir rápidamente y en correspondencia y afinidad con lo que ya hemos expuesto, que Cristo aseguró su propia resurrección. Él lo dijo varias veces y uno de los pasajes es San Mateo 16, 21, en el que Jesús asegura, afirma su propia resurrección. Y lo escribe Mateo, uno de sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y además, ¿qué hermanos? Resucitar al tercer día. Aseguró su propia resurrección. Afirmó, como fruto de lo que él dijo primero respecto a sí mismo, afirmó la resurrección de los suyos. 6:40 de San Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es la esperanza, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero como inventando cosas en el futuro, ¿por qué dice que es la fe, la certeza de lo que se espera? Porque ¿qué es lo que se espera? Lo que alguien prometió. Entonces la fe no es una fe ciega al futuro. ¿Qué estoy esperando? Yo tengo mucha fe sobre el futuro. Pero el futuro está en relación a lo que se ha dicho en la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué se espera? Porque antes alguien ha dicho algo. Y ese alguien es Dios. Y ese algo está en las Escrituras. Y entonces vivimos por la fe. Todos los creyentes que han muerto están en la ciudad celestial, habiendo pasado por el río de la muerte.
Ahora solo falta el toque de la final trompeta, para que todos resuciten tal como lo enseña la palabra. Resucitaremos transformados. Es cierto que con nuestro mismo cuerpo, pero libres de las ataduras actuales. Los lazos que nos unen ahora serán diferentes. De seguro las casadas van a querer que allá tengan sus mismos esposos. Ni que tuvieran tanta suerte. Por eso decimos, hermanos, que los lazos que nos van a unir allá ya van a ser diferentes. Ya no nos vamos a ver como esposos, obviamente, sino como redimidos en Cristo Jesús. Y de seguro sí nos vamos a reconocer, ¿verdad? ¿Te acuerdas que peleábamos? Decíamos que nos queríamos y peleábamos, sí, híjole, que incongruentes éramos, ¿no? Pero ya vamos a estar libres de esas cosas, hermanos. Pero no, hermanos, esas diferencias son por causa del pecado. Pero dice la palabra, seremos como los ángeles. Así lo dijo Jesús. Y nosotros creemos con convicción plena lo que Jesús dijo. Por eso, hermanos, nuestros abuelos, cuando preguntan para enseñar lo que nosotros estamos también difundiendo ahora, dijeron a los de su tiempo: miren, hermanos, ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Que no solo mi alma después de esta vida será llevado al mismo instante a Cristo su cabeza, sino que también mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecho conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Por eso, el consuelo de la resurrección corporal se basa en el hecho de nuestra pertenencia al Señor. Se fortalece en la esperanza de ser como Él es, y finalmente, hermanos, seremos como Él, pero siempre a nivel de criaturas. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, porque la muerte, porque el morir, porque en algún momento ser declarados muertos, es cierto que nuestras limitaciones y debilidades presentes impactan de manera negativa. Si lo viéramos en el marco y realidad de estar solos. Sin embargo, tu santa palabra es muy clara al respecto, que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Y nuestra vida es conducida por nuestro Creador, que eres tú. Por eso, los hijos de Coré, al escribir el Salmo 48, en la parte final, dijeron, y tú los inspiraste, y por eso es parte de tu palabra ese contenido, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. Los creyentes que tú, Padre, con tu Espíritu Santo y mediante tu palabra, convertiste para integrarlos a tu pueblo, murieron en la confianza total de tus enseñanzas y ya nada más están esperando el toque de la final trompeta, como dice tu palabra. Gracias porque esta enseñanza es muy clara y nosotros vivimos a la luz precisamente de la doctrina de tu santa palabra, en la confianza total y plena
de que seremos como Cristo es. Recalcando siempre que nosotros a nivel de criatura y Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador y Redentor. Y gracias porque esa esperanza no es una ilusión personal, inventada, sino declarada por tu palabra, y nosotros vivimos a la luz de ella, respondiendo para todos los hechos de nuestra vida, incluyendo el hecho de la muerte y la resurrección, en el fundamento de las Sagradas Escrituras. Oramos a ti, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.